Bienvenidos a la clase maestra con el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Es el tema relacionado a escritura multimodal y el título, que es bastante llamativo, que ustedes siempre se inscribieron diciendo: quiero saber qué es lo que voy a encontrar allá, qué me quiere decir más allá del texto. Bueno, quien va a estar dirigiendo la clase del taller es Gina Catalina. Vamos a estar acompañando Luz Magali, profesional del ministerio, exactamente, va a estar acá como la relatora. Quien les está hablando, Rodolfo Noriega, como el moderador de la clase, ¿no? Entonces, vamos a tener un espacio de unos 45 minutos en el que se va a desarrollar toda la actividad y tendremos otro momento para hacer una reflexión en torno a la actividad como tal, la clase, el taller que ustedes recibieron y los aprendizajes con los que nos vamos allí a ir, y también qué podemos aportar a lo que ya hemos escuchado. Entonces, una vez más, bienvenidos y esperamos pues la participación y que queden bien contentos con lo que vamos a hacer. Entonces, Gina, son todos tuyos. Plan Nacional de Lectura y Escritura. En nombre del Plan Nacional de Lectura y Escritura, el Ministerio de Educación le damos la bienvenida a este taller que se llama Tejer el Universo, Comunicación Multimodal, Diversidad Cultural y Textual, Prácticas de Lectura y Escritura más allá del texto. Mi nombre es Gina Catalina Loaiza, soy licenciada en Lengua Castellana y hago parte del Concurso Nacional de Cuento del Plan y el Concurso Nacional de Cuento. Entonces, vamos a iniciar hoy con nuestra clase maestra. Listo. ¿A qué nos sonó esto? ¿Qué acabamos de escuchar? Un dialecto, un idioma. ¿Qué más? Una conversación en otro idioma. ¿Qué posible lengua podría ser esta que acabamos de escuchar? Mandarín. Podría ser indígena. ¿Qué más? Podría ser guayú. Podría ser japonés. Listo. Ustedes todos tienen la libreta del plan. Vamos a utilizar la primera página para responder a esta pregunta. ¿A qué nos sonó? ¿Qué posible lengua es? ¿A qué posible grupo o comunidad pertenece? Y vamos a dar respuesta y luego vamos a poner por acá lo que ustedes acaban de expresar. A esto vamos a sumar, si es una lengua indígena, ¿cuántas existen o cuántas lenguas existen en el territorio colombiano? Además de las indígenas, ¿cuántas podemos calcular existen? ¿De lenguas nativas, tú dices? Sí. ¿Cuántas lenguas hay en Colombia? Más
Vamos a ir escribiendo las respuestas. ¿Qué sabemos de esas lenguas? ¿Cuáles comunidades indígenas identificamos? ¿Qué conocen de esa cultura que han identificado? ¿Qué saben especialmente de la comunidad Nasa? ¿Qué significará el nombre de Nasa? Y si saben algunas de las luchas que tiene el pueblo Nasa en Colombia. Vamos a hacer lo que sepamos, no necesitamos saberlo todo, todas las respuestas son válidas. La idea de esta clase es que vamos a ir encontrando algunas de las respuestas en lo que vamos a ir viendo. Entonces, cuando ya tengamos las respuestas, vamos a ir pegándolas por aquí en nuestro... El profe nos puede ir diciendo algunas cositas de las que escribí ahí. Pues ahí mencionó a una lengua de un grupo indígena, eso había indicado sensual. Por escuché allí algo más de 50 dialectos, lenguas nativas. Sé de ellas que se conservan muy intactas, o sea que hay una lucha como porque se respete la tradición del uso de su lenguaje y pues combinando lo respetan y lo utilizan pues para la comunicación. Hasta ahí, no conozco como nada más de esa cultura y en específica de la NASA que tú preguntas. ¿Quién más quiere venir a poner por acá? Profesor. Váyanos contando. Bueno, al igual que colega sí me sonó algo de lengua indígena o dialecto, ¿no? Para mirar la diferencia. Dice que conozco y que sabemos de la lengua, yo coloqué más de 60 lenguas, más de 200 dialectos. Comunidades indígenas pues, que conozco, ¿no? Que he escuchado. Bueno, los arhuacos, los ustrenos, los cogis, los incas, los chunevos, no sé, cogis. ¿Qué conocemos? Bueno, pues algunas costumbres, algunos referentes como tal, ¿no? ¿Y qué significa NASA? ¿Quién más se anima a poner por acá? Yo, profesor. Me sonó a una conversación en otro idioma, me parece que podría ser una lengua indígena. ¿Cuántas lenguas hay en Colombia? Exactamente, no sé, no recuerdo. ¿Qué sabemos de esas lenguas? Sus hablantes son minorías. ¿Qué lenguas indígenas conoces? Huaunam y Embera. ¿Qué conoces de esa cultura? ¿Qué has identificado? Sé que allá en el departamento de Chocó hay asentamiento de estos dos grupos indígenas. De hecho, estuve trabajando mi primera experiencia en el litoral de San Juan, en una comunidad indígena, donde tuve la oportunidad de compartir con ellos, aprendí algunas palabritas de su lengua y pude conocer su entorno, cómo viven, conocer los niños, interactuar con ellos. Sé que tienen unas capacidades para el arte enormes, son muy buenos para la pesca, para el cultivo, son bien organizados en su pueblo en cuanto a organizar jornadas de trabajo, a que todos vivan informados de lo que se da. Eso conocí pues de ellos y tuve esa oportunidad de compartir. Son muy ajenos a la medicina que nosotros, ¿cómo se dice? Más que todo, ellos hacen uso
allá de la hierba, el poder curativo de la hierba, pues donde estuve compartiendo con ellos. ¿Qué sabes de NASA y qué sabes de las luchas que han tenido en Colombia? La verdad no sé mucho más. ¿Quién más se anima a poner en el tendedero sus ideas, sus conocimientos? Listo. Bueno, si respondo a la pregunta ¿qué te sonó? Me sonó como una lengua extraña. Es similar al sonido de los japoneses o un idioma indígena. ¿Cierto? Eso me sonó. Encuentro como un diálogo entre un adulto y se escucha como una voz de un niño. Sobre las lenguas indígenas sé muy poco. No es como mi tema. Y del grupo NASA tampoco. ¿Alguien sabe dónde están ubicados los NASA? Porque la profe nos ha ubicado los Gounán y en Vera, el territorio chocuano. Valle del Cauca, ok. Por ahí ya nos vamos acercando un poco. ¿Alguien más sabe sobre los NASA y no quiere salir por acá? No, Ok. los en Verachani, ellos están ubicados en Risaralda, en Pueblo Rico. Ah, no. Pues ellos se desplazan hacia las partes pues, de la ciudad, pero más sus costumbres que me parecen, pues ya que se da el caso. Hay algo muy que me parece, dice hombre espantar culebras, entonces la mujer va adelante y el hombre va adelante y la mujer con la carga va detrás, o sea, él no lleva nada porque le esté abriendo el camino y ella lleva toda la carga. Bueno, entonces hoy vamos a indagar un poco sobre la cultura NASA. ¿Cuál es nuestro pretexto? La colección de territorios narrados del Plan Nacional de Lectura y Escritura, que está en la mayoría de sus instituciones educativas y que también pueden descargar de la página de Leer es mi cuento. Entonces vamos a ver un poco quiénes son los NASA. Algunos de ustedes me pueden ayudar a leer, yo voy a iniciar y luego continuamos. ¿Quiénes son los NASA? Los NASA o países, como los llamaron los españoles, ese es el nombre que le dan los españoles, eso sí los identifican. Incluso en nuestro colegio hay unas niñas Que son ¿nas? Porque países los llaman son los españoles al llegar a su territorio. Son un pueblo originario de la zona andina colombiana que habita en el departamento del Cauca. Su lengua es el Nasa Yugur, o país, en la cual la palabra NASA se refiere tanto a la gente como a todos los seres que habitan el territorio, la naturaleza y los espíritus. Fuera del Cauca, los NASA también se encuentran en departamentos como el Valle del Cauca, como afirmaba la profesora, Tolima, Putumayo, Huila, Caquetá y Meta. A la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, ofrecieron una dura resistencia y aún hoy en día mantienen una sólida defensa de su territorio. ¿Qué sabemos de esas luchas de los NASA hasta hoy? Profe, cuéntenos. Pues lo que sale en televisión es la pobreza en la que viven y pues que están en la lucha mal. Claro, si nosotros Están metidos en nos ubicamos en el Cauca como departamento, sabemos que allí hay una influencia muy fuerte de la guerrilla y que ellos están en medio de dos fuerzas armadas y una defensa de ese territorio. Vamos a ver, profe, ¿me ayuda a leer? Vamos, Actualmente los NASA habitan casi un centenar de resguardos en todo el país y en muchos de ellos conviven además con otras etnias originarias y cercanas culturalmente, como los guambianos o misak, los cuconucos y los totoroes, extraído de alrededor de la tumba de Luceneida Tungo. Este también hace parte de la primera versión de Territorios Narrados. Allí se describen todas las tradiciones del pueblo NASA y todas esas características grandes de sus conocimientos ancestrales. Entonces aquí ya pudimos responder. Los NASA es un pueblo indígena ubicado en el Cauca. La palabra NASA significa gente. naturaleza y Ajá, tanto la gente como los espíritus y la naturaleza. Es decir, que ya tenemos
varios conocimientos que aprendimos el día de hoy. Vamos a avanzar otro poquito. Y vamos aquí a ver una imagen. ¿Qué nos representa esta imagen? Vaya pensando. Listo, ¿qué vemos en esta imagen? Una lucha entre quiénes? Entre dos clases sociales, entre dos culturas. Se ven varios actores. Y hay un intermediario. Hay un intermediario. ¿Seguros? ¿Quién representa esta fuerza? Aquí hay una fuerza. Los españoles, muy bien. ¿Y en cabeza de quién? De las misiones de la iglesia. ¿Y aquí quién está? El grupo de indígenas haciendo resistencia. ¿Qué podría simbolizar toda esta parte inferior? Sangre. Es decir, ¿cierto? El resultado de esas fuerzas que se oponen es el derramamiento de sangre en territorios sagrados, antiguamente sagrados. Entonces, vamos a ir ¿qué creen ustedes que dice aquí arriba? ¿Qué dice? La conquista. ¿Ustedes conocen algún caudillo indígena que haya hecho resistencia a los españoles? Que recuerden de la historia de Colombia. Sí. Porque en Perú conocemos que Atahualpa, Agualongo en Nariño, Agualongo en Nariño, la India Catalina en Cartagena. la India Catalina en Cartagena. Es decir, cierto, en Colombia hay otros personajes. ¿Cómo será un héroe indígena? ¿Qué características debe tener un héroe indígena? Liderazgo. Liderazgo. ¿Qué más? Nobleza. ¿Cómo? Nobleza. Nobleza. Bravura, fortaleza. ¿Qué más? Fuerza. Sabiduría. Es decir, también resistencia. Convencimiento de su lucha. Nosotros hoy vamos a abordar uno de los personajes más heroicos de la historia en Colombia, que es Juan Tama de la Estrella. Aquí arriba, NASA dice Juan Tama de la Estrella. Este es un libro que, como ya les advertí, hace parte de la colección de Territorios Narrados. Territorios Narrados es un proyecto del plan que busca el mejoramiento de las competencias comunicativas en las poblaciones o territorios indígenas a través del fortalecimiento pues, de las prácticas de lectura en su propia lengua, pero también a través del trabajo pedagógico con los maestros, para que los maestros cada vez más tengan las herramientas y el material pedagógico para fomentar procesos de lectura y escritura en las lenguas nativas. Entonces, hoy vamos a leer la historia de Juan Tama de la Estrella, un gran líder y caudillo de la etnia Nasa. Entonces, ¿de qué se irá a tratar esta historia? ¿Qué creen ustedes que va a pasarle a Juan Tama? ¿De dónde viene Juan Tama? ¿Cómo? De los Nasa. Pero puede tener alguna historia maravillosa. Un héroe indígena. Un héroe indígena. Acá vemos que, en primer lugar,
solo. ¿Será que Guantama está allá? Vamos a ver. En los tiempos del sol de la montaña y el tiempo oscuro apareció la culebra verde. Sí, vamos. Es que hay gente que así que se pierde. En los tiempos del sol de la montaña y el tiempo oscuro apareció la culebra verde, mensajera de la lluvia y protectora de los ojos de agua, anunciando una cercana unión entre el agua y el trueno, así como entre las estrellas. Entonces, ahí que vemos de tan mágico y fértil suceso, brota del vientre de la laguna como una semillita que se empieza a definir la grandeza de un pueblo, lucero brillante que se hace acompañar del trabajo del armadillo de oro y la agilidad de la esmeralda, la líder guerrera de las aves pequeñas. Hijos del trueno, el agua y las estrellas, los indígenas paeses, como fuimos nombrados por los conquistadores, hemos sido uno de los pueblos originarios de Colombia, tejedor de grandes historias en la alta montaña andina. ¿Desde dónde salen los paeses? De la laguna y de esa vinculación entre el trueno, el agua y las estrellas. Pues ahí los tenemos. Entre estas historias descuella la vida y pensamiento de Juan Tama, un niño del que cuentan los mayores sabios en el tiempo de la lluvia grande, época cuando la luz del día dura igual que la noche. Nació de la laguna de Juan Tama, ese hombrecito de corazón de lluvia intensa y dos coronas en su cabeza, con un sentir agudo de las señas naturales de la montaña, el páramo y sus gentes. Hizo su aparición y visión con una fuerza que motivó a todos los sabios tradicionales para que convocasen a uno de los trabajos de medicina tradicional más grandes de la historia de tierra adentro, con la intención de tomar prestado al hijo que bajaba en las aguas de la creciente de la quebrada Pataló. ¿Quién más llega por un río en la historia? Los que conocemos. Un niño que llega del agua. Moisés. ¿Y será que eso anuncia que él también va a ser un héroe, un liberador? Puede ser. Vamos a ver. Entonces ahí viene el chiquito bajando de las aguas. Salvando su frío cuerpo, el pequeño fue refrescado con plantas especiales de climas fríos y calientes, a la vez que se le regresó el palpitar del pulso a sus manos, para evitar que su vida y alma se escaparan. Cumplida la tarea, los mayores aconsejaron fuesen mujeres jovencitas las encargadas de amamantarlo, con leche de pecho mientras sus huesos iban tomando fuerza y creciendo. Las nodrizas que asumieron este trabajo se dice que murieron todas. ¿Por qué será? Sacrificio. Unos tiempos difíciles y de confrontación por el avance español sobre el territorio ancestral Nasa rodearon los primeros años de vida del joven al que los Betuala, yo lo voy a leer, este es mi Nasa paisa, llamaron con el nombre de Juan Tama de la Estrella. Fue criado en medio de un fuerte olor a sangre, sobre el que la abuela Josefina Yondá del resguardo de Mosocó contaba los ríos de sangre que tiñeron tierra adentro en el tiempo antiguo. Aquel periodo forjó el coraje y organización de caciques y guerreros como la Gaitana, Quilo Ciclos y Jacinto Moscay, anteriores a Juan Tama y a otros padres nacidos de las montañas. Y ahí vemos el avance español sobre territorio ancestral y sobre el pueblo Nasa. Por más de medio siglo los guerreros combatieron a los españoles, los invasores frustrados que dejaron provisionalmente a un lado las armas y recurrieron a los curas para someter a los valientes. ¿Qué papel jugaban los curas? Es decir, los invasores frustrados
lenguas dejaron provisionalmente las armas. ¿Y qué nos dejaron? La religión. ¿Y cuál es más destructiva? Ahí les digo. Listo. Y recurrieron a los curas para someter a los valientes. Los venideros trajeron todo lo extraño, una nueva lengua y nuevas costumbres, nuevas formas de construcción de sus casas. A las grandes las llamaban iglesias y a la expropiación del territorio ancestral, separando la madre tierra y delimitándola. Impusieron tributos y pagos, encomiendas y mitas, apropiándose de lo que por naturaleza le pertenecía al indio. Esos fueron los intereses que motivaron las mentes codiciosas de riqueza, que también trajeron los cuerpos llenos de nuevas enfermedades. Ahí tenemos. Estos episodios confusos de desesperanza y desolación alimentaron la valentía de Juan Tama de la Estrella para hacer resistencia. ¿Cómo la iba a hacer Juan Tama? ¿Cómo creen ustedes que podría ser un ser que nace de la laguna, que nace en esas extrañas condiciones sobrenaturales? ¿Qué posible resistencia podría ofrecer? Imagínense. Las niñas, ¿qué se imaginan? ¿Cómo podría resistir Juan Tama si es el hijo del trueno, de la laguna y de las estrellas? Con la naturaleza. Vamos a ver. Encontró un aire de inspiración y fortaleza en los días de época de tocar la flauta, cuando los músicos NASA se comunicaban con un son afinado y alegre por todas las montañas de tierra adentro, para motivar a las plantas y las semillas dormilonas para que se animasen, organizasen y estuviesen dispuestas a reproducirse. En esa entonación unificada que llegaba al cielo, se apoyó el cacique Juan Tama de la Estrella. Con ella se estableció el orden armónico del mundo territorial NASA, primero fundando a Bitoncó como pueblo grande o capital de los NASA, y después reclamando el derecho de los NASA sobre sus tierras, por lo cual dejó grabadas las huellas de su pie derecho y la pata de su perro sobre una piedra plana del resguardo de Pitayó, punto estratégico entre distintos pueblos. El que utilizó entonces, utilizó un momento en que todo el pueblo está convocando al crecimiento de las semillas y a que la naturaleza se reproduzca para defender su territorio, reclamando las tierras. Mire que no tampoco fue tan sobrenatural el asunto, reclamando las tierras y fundando la primer ciudad, capital NASA. Entonces ahí tenemos la huella de él y de su perro como símbolo de la unificación. Desde entonces, esta fue marca referencial de su gran nación, amplia, vigorosa y compuesta de muchos cacicazgos, de los cuales fue cacique de caciques, Cahuetayue, Caloto, Tunibío, San Francisco, Quichayá, Pueblo Nuevo, Caldono, Yambaló y Pitayó, Toes, Mosocó, Tálaga, Apirama y Bitoncó, Pisimbalá, Toigama, Cuetandó y Topaga, Paniquita, Polindara, Puracé y Coconuco, títulos reconocidos después por escrituras de la Real Audiencia de Quito, por mandato de su majestad el rey nuestro señor don Felipe V. Es decir, que los españoles quisieron entregarles su territorio, reconocer que era de ellos. La memoria de los Texá, tejida en la tradición oral como se entreteje el sombrero NASA, fue tomando forma en las manos de su tejedor. La trenza empezó a hablar de esa composición humana que corresponde a un sentimiento o razón espiritual, o simplemente el deseo de pervivir en un tiempo y un espacio. Se cuenta que Domingo Tupiña Coscué, indígena del padre guambiano y madre NASA del poblado de Yambaló, fue sabio guambiano y de Guala de cabecera del cacique Juan Tama de la Estrella. Fue Domingo quien comprendía y manejaba ampliamente la lengua, al igual que los secretos y conocimientos del manejo espiritual y medicinal, tanto de un lado como del otro, característica que lo ubicaban como un gran sabedor e intérprete de señas y orientador de distintas situaciones que se presentaban entre los dos pueblos en asuntos de territorio. Fue también quien tuvo el gran privilegio de escuchar la voz madura del cacique, sus lineamientos y consejos que decían:
La dinastía de la familia de Juan Tama de la Estrella gobernará por muchos años a los Nasa. La tierra del mundo Nasa será propia y nunca pasará a manos extrañas. Este lineamiento se cumple hoy. Los que viven en esa región, lo que hemos escuchado en las noticias. El pueblo Nasa será invencible. Los Nasa no mezclarán su sangre con la de otros. Siguiendo las guías y mandatos del cacique que marcó y definió la historia de las montañas con nombre propio, Domingo Tupiñaco Escuelo acompañó en su último viaje. ¿Qué le va a pasar en este último viaje a Juan Tama? ¿Cómo? Se muere. ¿Será? ¿Regresa a dónde? A la a su último viaje. El que emprendió a la alta laguna de poder Nasa para reunirse con su madre el agua y con las estrellas. Don Domingo recuerda que las últimas palabras pronunciadas por Juan Tama fueron: en la vida de la naturaleza, los grandes espíritus del pueblo Nasa, Umay y Tai, buscaron para que creciera y me correspondió ser un tiempo estrella y vivir en las alturas. Bajar de lo alto como cometa para poder entender las peleas de mis gentes, convertirme en hombre mayor para complementar mi visión territorial y sabiduría, ser padrino de gentes sin tierra del pueblo Tama por los lados del Timaná para comprender el derecho de mis rabias. Esa fue la vida que aprendí a vivir en el camino del tiempo. Mi vida ahora es el camino del sol, el cordón umbilical que va desenvolviendo y dando vuelticas para ir ampliando las dos coronas en mi cabeza. Es también el mirar atrás para anunciar lo sucedido y lo no sucedido. Es el lanzar de los ojos al frente para conocer el tiempo presente. Juan Tama vive con nosotros. Y ahí lo tenemos. ¿Quién también vivía en las estrellas y bajó a la tierra a conocer cómo vivían los hombres? Jesús. Jesús. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Otra figura de un gran caudillo indígena que sigue alimentando las tradiciones y la identidad del pueblo Nasa. Vamos a continuar viendo un poquito del libro para que vean. Aquí está la organización de los Nasa y tenemos el diccionario con glosario traducido al español de algunos vocablos que ellos quisieron mantener en el libro, en la traducción. El libro acá viene en las dos lenguas, en castellano y en Nasa, y podemos ver aquí el gran mapa, bueno, el mapa del territorio Nasa, es decir, desde Puracé, Caloto, Cahuetal. Y bueno, este es el territorio. Y podemos ver aquí la línea de tiempo. A mí esta línea de tiempo me gusta mucho porque ya van a ver una diferencia entre lo que acabamos de ver sobre Juan Tama con el discurso mítico y lo que podemos ver ya referenciado en la historia. Entonces, cronología de acontecimientos históricos anteriores a la vida de Juan Tama de la Estrella que evidencian la resistencia política y militar de los pueblos frente al avance conquistador sobre su territorio. En 1538 la cacica Gaitana y el cacique Piguanzá vencen militarmente a los conquistadores Zampuy y el Pedro de Añasco. En 1577 los indígenas paeses, entre otros, destruyen la población española de San Sebastián de la Plata, con un saldo de 900 españoles muertos. Por su parte, la población de Caloto es destruida en repetidas ocasiones, obligando a los españoles a llevarla a cuestas durante 50 años más. Y hoy Caloto sigue siendo el punto, uno de los puntos más neurálgicos en el Cauca con relación a enfrentamientos entre ejército y guerrilla y la situación como de quedar en medio de un conflicto de la población indígena. En 1603 el capitán Juan de Borja, presidente de la Real Audiencia de Granada, logra quebrantar la resistencia indígena. En 1623, batalla del Valle de Chaparral, hombres, mujeres y niños fijaos
se alzan contra el invasor manifestando su decisión de seguir siendo un pueblo libre. Sin embargo, son derrotados por Borja. Las comunidades países del sur de Tierra Adentro, en sintonía con los pueblos que habitan la margen derecha del Magdalena, tratan de hacer un levantamiento armado para liberar la región del Itaipé, pero son traicionados y reprimidos de modo sangriento. Así llega a su fin la gran guerra de liberación de los indígenas del Cauca contra el invasor español, una lucha que, como puede verse, no fue espontánea ni ciega, sino que correspondió a una clara política anticolonialista del indígena. En 1700 aparece Juan Tama, cacique de Bitoncó, en el escenario político. Lleva a cabo la tarea de reunir documentos y títulos con el fin de conseguir la delimitación y el reconocimiento de los resguardos indígenas Nasa. Y en 1765 Juan Tama promulga sus leyes y se consagra como el gran cacique de la nación país. ¿Qué diferencias vemos en ese primer discurso y en este? De a uno. Pues que en el mito se desconoce la historia de los años anteriores a Juan Tama. Ajá. Que fue de luchas, fue sangrienta, me imagino. Y que él surge en un momento donde acaban de venir de perder una gran guerra contra los españoles y él vuelve a reunir esa fuerza de resistencia para establecer muy metódicamente, recoger documentos. Todo lo demás del anterior relato es mucho más mítico, es mucho más fantasioso, pero aquí nos dicen, él lo que hizo fue recoger documentos, llevarlos, exigirle al gobierno, al reinado español que le devuelva su territorio. Es decir, que vemos un asunto mucho más expositivo, mucho más claro y enraizado en la historia real. Juan Tama es un personaje que existió efectivamente y que decide ingresar a esa laguna para volver con su compañera, con su esposa, deciden allí volver. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció este texto? Bueno, esta es la historia de Juan Tama, un caudillo, un asunto importante hoy en el posconflicto. Tratar de volver a poner en la escuela, en nuestros espacios educativos, esos personajes que la historia ha callado, que le ha quitado la importancia y la preponderancia porque nos quedamos con otros discursos, no desconocemos lo importante que fue Simón Bolívar, un Francisco de Paula Santander, pero estos personajes también nos van a ayudar a ir ubicando. Ayer un profesor decía, en la costa es muy importante volver a retomar a Bencos Biojó como el líder negro afrodescendiente que ayuda a establecer el movimiento libertario, que ustedes saben que es uno de los primeros pueblos libres de América, Palenque de San Basilio. Con relación a esa primera pregunta que teníamos de cuántas lenguas existen en Colombia existen 65 lenguas indígenas. Existen 2 lenguas criollas, que es el de Palenque, el palenquero, y existe el creol de San Andrés. Y existe una lengua romaní que hace parte de los gitanos que también llegaron a Colombia y que todavía mantienen su lengua. Es decir, que tenemos en total 68 lenguas en Colombia. Bueno, vamos a ir ahora a ver un video. Este video lo que va a hacer es empezar a ahondar un poco en esa cosmogonía, en esas tradiciones del pueblo Nasa. A partir de ver este video vamos a hacer un ejercicio de escritura muy interesante. Les vamos a prestar un poco la atención de para qué ellos tejen, cuál es el propósito de tejer y eso en qué se equipara con nuestras prácticas cotidianas. Una señora llamada Tonás nos comentaba la historia de los tejidos propios.
Vicenta Vitonás. Una señora llamada Vicenta Vitonás nos comentaba la historia de los tejidos propios, con unas dice artesanía, nosotros le decimos manuales propios del indígena. Preguntamos que de dónde aprendieron todos los tejidos, o sea, como decirlas, así como de dónde aprendieron como decir hilar y hacer bolsas como estas. Y también preguntamos que de dónde salió los colores. También en los bolsos que ellos hacían, o sea, portandera, como esta que decimos, los anacos, otros giras de cabulla, cómo tener que, las plantas de teñir la cabulla y más teñir la lana. Entonces ella comentaba que eso, de eso aprendimos, no fue, o sea, la gente de afuera que les enseñó a ellos, sino una niña muy inteligente, era una niña, primera hija del agua que recogían en épocas, o sea, antes de los caciques que han habido, primera niña que ellos conocían. El tejido de una mujer en cada cuetandera o hila de cabulla es una energía, ya por lo que pues en camino, donde sea caminando, pues lo están tejiendo y eso queda como una energía en esa hila. Pero como vemos los diseños son en forma de triángulos y en forma de rombo. El rombo para nosotros, los países, significa, son 4 partes. Las 4 partes están ubicados los 4 truenos, que cada trueno ejerce sus actividades. Y ya en la parte centro decimos que es la sociedad o la comunidad, y alrededor están los que nos ordenan, ¿no? Cómo debemos actuar en estas tierras. Y así descubren muchas cosas importantes y hacen conocer a la misma comunidad. Ya por lo que el tejido, muchos tejidos sirven para ausentar enfermedades y también que la gente o la comunidad indígena viva en armonía, que sean unidos, que vivan en equilibrio y también que valoren como es una etnia nativa, nasa, como se dice. Y nosotros, ya por eso nosotros le decimos, lo último, tejer para dar. Listo, ya finaliza diciendo tejer para dar vida al universo. Nosotros, ¿cómo damos vida al universo? En Occidente, con nuestras tradiciones occidentales, ¿cómo le damos vida al universo? Orando. También, ¿qué hacemos? Es decir, palabras, utilizamos palabras, escribimos. Cuando permitimos que toda esa tradición sea, como ya tenga esa continuidad de ir de generación en generación, por lo que le contamos, lo que escribimos, ¿sí? Entonces construimos esa historia. Cuando hacemos eso estamos dándole vida al mundo. Ajá.
Es decir, nosotros generalmente utilizamos las palabras para dejar testimonio de lo que somos, de lo que soñamos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de la sociedad en que vivimos. Utilizamos las palabras para hacer eso. En este caso, la comunidad NASA utiliza los hilos para ir narrando su historia, para recordar quiénes son, de dónde vienen, quiénes son sus dioses y para dónde van. Ellos utilizan yo le voy a decir así, una tira larga que se llama chumbe. El chumbe puede medir más o menos 6 o 7 metros, 4 o 5 metros y mide 6 centímetros de ancho. Allí se relata con imágenes como el rombo, las arañas, con ciertas figuras geométricas, colores, van contando quiénes son, de dónde vienen. Y generalmente las mujeres lo utilizan para amarrar su falda, pero también lo utilizan cuando acaban de tener sus niños para amarrarlos a ellas. El chumbe tiene la energía de unir esa energía femenina, de materna, de cuidarlos, contenerlos atrás y unificarlos. Nosotros también tenemos maneras cuando le cantamos arrullos a nuestros niños, cuando los acariciamos, cuando utilizamos las palabras. Entonces, ¿cuál es la invitación en este momento? Nosotros vamos a contar con distintos lenguajes parte de nuestra historia, de lo que vivimos. Entonces nos vamos a numerar del 1 al 4, el profe es el 1, 2, 3 y 4. ¿Listo, profe? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Profe, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, para la primera misión, vamos a ponerla acá. Listo. Van a narrar su historia. Los 1 van a narrar su historia personal con hilos. Utilice lanas de diversos colores, asigne un sentido y un significado a cada color e imagen. Listo, por acá tenemos los hilos. Ahorita cuando ya terminemos de explicar las 4 misiones, vienen por los materiales. Luego tenemos los 2. Van a describir la historia de su barrio musicalmente. Van a grabar esa historia musical en su celular. ¿Cómo? ¿Cómo saco música yo? Utilizando las palmas, con el lapicero, con el cuaderno puedo hacer una carrasca. Creatividad, es decir, que le saquemos sonidos al cuerpo, a los objetos. Y vamos ahorita a exponer un día los 3 en su territorio, exponer un día en su territorio con palabras, es decir, podemos utilizar el lenguaje escrito, pueden acudir a la escritura de un texto o a una línea de tiempo. ¿Cómo es un día en su territorio? ¿Cómo es un día en Medellín? ¿Cómo es un día en Risaralda? ¿Cómo es un día en Itagüí? Bueno, en fin. Y los 4 van a registrar los cambios de sus espacios cotidianos, de usted con imágenes. Entonces pueden dibujar, utilizar fotografías que tengan en el celular si quieren hacer algo ahí, utilizar ese dispositivo o utilizar su creatividad. Tenemos muchos colores, no trajimos revistas, pero sí tenemos colores, marcadores y lápices. Entonces pueden venir por los materiales, los dueños de la lana. Tenemos cartones, hojas blancas. Es individual, el trabajo es individual. Sí, porque mi historia es personal, porque mi barrio es mi barrio. ¿Quién necesita cartón? Sí, individual. Luego lo que quieran. Allí están los lápices. Claro que sí. El 4 es imágenes.
su evolución, la evolución de su ciudad. Sí. Por aquí hay lápiz, si quieren, colores. Mira, hay cartones y Yo tampoco sé dibujar, pero Listo, les voy a ir rotando también estos libros para que los observen un poco. Son mis libros de territorios narrados para que vean algunos y puedan tenerlos ahí en la cabeza para que los busquen en su sistema. ¿Cuánto cargo? Unas rayas. ¿Ya está en rojo?
acá socializando lo que hizo profe. ¿Quieres venir por acá, por favor, para que todos la veamos? El problema es que yo soy tímida. No creo, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Concepción Ramos, vengo de Montería, Córdoba. Me confundí un poquito con el número, pero igual yo les quiero contar poner un día en mi territorio. Un día en Montería comienza con mucha neblina, anunciando el fuerte calor que abrazará el día. Acostumbrados sus habitantes al calor, realizamos nuestras actividades cotidianas normalmente con ropa liviana y mucho entusiasmo, cada quien en lo suyo. El crecimiento cada vez mayor de la ciudad la hace más transitada y en ocasiones hasta sentimos la sensación de los trancones que se dan en las grandes ciudades. Ni hablar del movimiento del comercio. Aunque la gente en su mayoría hablamos de la falta de plata, si una se da la tarea de visitar los sectores comerciales y los grandes centros comerciales, supermercados y por supuesto estaderos y bares, se nota que aunque poquita la plata alcanza para darse unos ciertos gusticos. Al atardecer, todos dispuestos a enfrentar la hora pico del tráfico automotor, regresamos a casa a departir con las familias, descansar y prepararnos para un nuevo día en Montería. Y me salió en rima. Listo, ellos tampoco se salvan de los trancones. La única diferencia es que hace más calor. Bueno, ¿quién se anima? Yo. Listo, la profe. Bueno, profe, hágale que usted ya está parada. Aquí voy a quitar tanto el Yo vengo de un corregimiento llamado Mata de Caña del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba. Me tocó la historia del barrio de la comunidad de la canción. Mata de Caña es un bello pueblo que fue fundado por navegantes. Pero más de Mata de Caña es un bello pueblo que fue fundado por navegantes. Y en nuestra pena sentimos todos esa alegría de nuestro orgullo. La melodía de nuestro coro está adornada por bellos versos. Así se canta en la costa alegre con todo el aire. En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío. En Mata de Caña que queda a orilla del río. Muy bien, también entonces conocimos otro lugar de Colombia. Allá en mi departamento, Chocó, que quedar aquí sentadita, hay unas coplas llamadas Cocorobé y con esa copla les voy a dar a conocer un poquito de mis vidas. Ustedes me van a acompañar en la palma. Dice, yo vivo en un barrio hermoso con muchas necesidades, allí se vive sabroso como en todas las ciudades. El coro dice, Mina es, Mina es, Mina es, allí se vive bien. Mina es, Mina es, Mina es, allí se vive bien. Siempre hay una convivencia con todos nuestros vecinos, compartimos en familia y también con los amigos. Mina es, Mina es, Mina es, allí se vive bien. Mina es, Mina es, Mina es, allí se vive bien. Esto queda en el Chocó, municipio de Isina, cultivamos borojó y comemos papachina. Mina es, Mina es, Mina es, allí se vive bien. Mina es, Mina es, Mina es, allí se vive bien. No tenemos acueducto, tampoco alcantarillado, porque todos los corruptos los recursos se han llevado. Mina es,
parece a qué? Al final. Es una descripción, un texto expositivo, ¿qué podría ser? Es un descriptivo. Es un texto descriptivo. Y los que hemos visto hasta el momento, los de las dos profes también, son textos descriptivos que nos cuentan cómo es una región, cómo es un lugar y cómo son sus habitantes. ¿Quién tiene un texto narrativo que no lo quiera socializar? La profe que tenía Ole, ¿con qué nos iba a sorprender? Ah, no, yo estaba hablando YouTube, porque Listo. yo soy de Manizales. Ajá. Y lo más representativo de Manizales como para la historia de Manizales es precisamente la Feria de Manizales. Ajá. Entonces, en la Feria de Manizales, que es un disco que se ha convertido en el himno de Manizales, pero no es el himno de Manizales, sino que es la parte popular, nos dice pues todo lo que es la idiosincrasia del pueblo, toda la alegría que se vive durante las ferias y lo alegre que es la ciudad de Manizales y todas las características que tiene para ser una ciudad muy acogedora. Los que tejieron y dibujaron, ¿qué nos podrían contar? Profe, usted que está todavía. Yo todavía. Pues buenas tardes para todos. Yo hice un diseño muy, digamos que colorido. Me gusta mucho la lluvia, me gusta ver por la ventana llover, me parece muy bonito. Inicio con la primera nube, blanco porque pues representa mi niñez. Yo soy de San Juan de Rosseco, municipio de Cundinamarca, y pues soy la hija mayor de un hogar de 3 hermanos, y pues mi papá y mi mamá me consintieron mucho durante toda la vida, aún lo hacen, y pues mi niñez es blanca porque pues digamos que la recuerdo con mucho cariño. Sí, aquí tengo lo que es ya la adolescencia con rojo, porque pues fue la época en la que quería experimentar, conocer, saber, compartir con los amigos, y le di mucha importancia, digamos que a la amistad y a eso que pasaba en el momento. El amarillo ya tengo la época de la universidad, porque pues para mí el amarillo es fuerza, potencia, es el sol, como esa energía que uno necesita para saber cuál es el rumbo que va a tomar su vida. El azul tengo ahorita lo que es el trabajo, todo lo que significa mi trabajo y mi familia, y este beige es la expectativa que tengo hacia el futuro, como que qué va a pasar, qué voy a hacer, qué voy a mejorar, cómo me voy a proyectar los próximos años. En este relato hay más elementos narrativos, es decir, estoy contando mi historia personal. Yo quiero que las niñas nos cuenten qué hicieron para poder cerrar este espacio del ejercicio y que pasemos a la reflexión de qué vieron ustedes acá. ¿Sí? Bueno, pues yo hice un dibujo. No terminó, no quiero terminar, pero es algo que quiero expresar. Bueno, es principalmente enfocar las cosas que a mí más me gusta hacer, como es viajar con mi familia, es patinar, leer. A mí me gusta mucho leer en los parques, porque la naturaleza transmite lo que es la paz y la tranquilidad para uno concentrarse. Me gustan los chocolates, los helados, las frutas, y me gusta, el año pasado viajé a Cartagena, me gusta también el mar. Yo hice una pulsera con las lanas y con mis colores favoritos. El rojo es mi color favorito y representa el amor que yo tengo hacia mi familia y hacia la naturaleza. El azul representa el agua, porque mi profesora es una amante del agua y cuida mucho, entonces nos ha inculcado eso. El blanco, la paz, la tranquilidad y armonía. Y el beige o el amarillo claro es la riqueza, pues, como el dinero, pero a veces eso atrae malas cosas, por eso es más escaso. Bueno, aquí vimos una pequeña muestra de lo que se puede hacer en el aula de clase. Yo quiero que ustedes me digan qué lograron ver en este ejercicio,
¿Qué concepción de lectura y escritura hay detrás de esta apuesta? Didácticamente, ¿qué pueden resaltar y pedagógicamente? Producción textual. Producción textual. Tanto oral como gráfica, manual, podríamos hablar de la parte estética, porque el tejer y darle un significado, porque toda obra tiene un significado. Entonces creo que en especial yo me voy por el lado de la producción, la importancia de la producción textual. Okay. ¿Qué más? También la argumentación, cuando ellos describen su vida y por qué cogieron esos colores, están argumentando sobre eso. Es un acercamiento. Además, también se pudo hacer lectura de lugares que no conocemos, del contexto que se la hacemos. Pudimos leerlos aquí, aunque no conocemos allá, nos ubicamos por lo que cada quien. Profesor. Sí, que muchas veces no solamente hay un medio o una manera para expresar y decir tantas cosas. No solamente la escritura, porque pues a veces uno empezar el tema o lo que quiere contar es muy difícil. Hay otras formas, la música, la mímica, las artes, ¿cierto? La pintura, la fotografía, el mismo gesto, la misma gestualidad, muchas veces permite comunicar qué es lo que se siente, caracteriza e identifica una persona. Entonces, es como acudir a esa diversidad de expresiones pues, para dar a conocer lo que se siente, lo que se piensa, lo que uno cree. Sí, profesor. Lenguaje verbal y no verbal. Lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué concepción de lectura ven ustedes acá? En este... Sería una transversalidad del área de español con educación artística, con la composición y el canto, con sociales también, sociales, naturales. Listo, ustedes están diciendo cosas muy importantes. Están diciendo cosas muy importantes. En primer lugar, nosotros decidimos plantear esta propuesta con algunos lineamientos que hacen parte del plan. Uno es concebir la lectura y la escritura como una práctica social y cultural que atraviesa la vida, que no se queda solamente en el ámbito de la escuela para responder a una tarea, para responder a un dictado, una copia, una transcripción, sino que coge todas esas experiencias que hacen parte del estudiante, su conocimiento, para ponerlas y movilizarlas en diversos tipos de texto. Cuando nos devolvemos a las consignas de escritura, miren que no nos quedamos solamente con lo narrativo, dijimos, narre su historia a través de hilos, exponga un día en su ciudad, registre cómo ha cambiado usted y su territorio. Es decir, planteamos diversas consignas de escritura. ¿Por qué? Porque partimos de la idea de que hay que acercar a los estudiantes a diversas tipologías e intenciones comunicativas. ¿Por qué? Porque la escuela a veces abusa muchísimo de la narración. Para todo escribimos un cuento y para todo escribimos una historia. Y ellos salen muy buenos siendo escritores de ficción, pero cuando los ponemos a que hagan un informe, a que argumenten, a que hagan un ensayo, a que hagan un texto expositivo, pues cuentan con menos herramientas, pues han tenido muy pocas interacciones con este tipo de texto. Cuando hacemos un retroceso en lo que vimos hoy en el Prexi, arrancamos con un audio, es decir, con un audio que es otro formato, que no hace parte del lenguaje escrito totalmente. Luego continuamos con un texto expositivo sobre los NASA, luego pasamos a una narración, descripción de lo que era Juan Tama, el personaje de Juan Tama, luego fuimos a un documental y luego fuimos a las consignas de escritura, es decir, a una propuesta diferente. ¿Por qué? Porque apelamos a esa idea de la importancia de acercar a diversas tipologías textuales, a diversos formatos que vienen a enriquecer los textos impresos. Mire que nosotros en ningún momento decimos, bueno, que lean todos los muchachos en internet o que todo lo de internet es válido. No, aquí un texto que es el de Juan Tama es el centro de esta propuesta didáctica que se alimenta con un video, que se alimenta con un audio, que se alimenta de imágenes
y venimos a enriquecer toda una propuesta, es decir, cómo hoy nosotros a través del avance de las nuevas tecnologías podemos apoyar el trabajo en el aula, podemos hacer un trabajo muy sistemático y organizado en el aula. ¿Qué pasa con los contenidos en internet? Hay que ser curadores. El término de curaduría se utiliza mucho en arte para las personas que seleccionan el material que va a venir en una exposición. En este caso, los maestros tenemos hoy la tarea de ser curadores de lo que nos encontramos en la biblioteca, en internet, en nuestras casas. Cómo yo tengo la capacidad para seleccionar ese material que puede ser el provocador de muchos aprendizajes o puede ser también ese ingrediente que nos permite ejemplificar las tipologías textuales. Cómo yo quiero que el estudiante aprenda a escribir esa tipología si de pronto yo no lo acerco a ella. Entonces ahí es donde está el reto. Hay una frase aquí al iniciar de Emilia Ferreiro que dice la diversidad, es decir, ella nos impone el reto de acercar hoy en la escuela a la diversidad, pero no solamente a la diversidad que contemplamos como somos todos diferentes y contemplamos esa diferencia, sino también la oportunidad de acercarnos a diversos sistemas de escritura. ¿Qué vimos hoy? Cómo se puede escribir con lanas, cómo se puede escribir dibujando, cómo se puede escribir con palabras. Inventados por la humanidad, diversidad de propósitos y usos sociales del lenguaje, es decir, diferentes consignas de escritura y diversidad de lenguas en contacto, es decir, que hoy cada vez más debemos darle lugar a esas lenguas. La escuela se ha encargado por muchos años de querer homogeneizar, de querer que todos los niños vayan vestidos de la misma manera, que tengan la misma letra, que escriban en cursiva, que escriban los mismos textos, que lo hagan de la misma manera. Es pensar que hoy el mundo, al estar cada vez más globalizado, pues tienen en el aula chicos que son de otras etnias, tienen chicos de otros con otros dialectos, y es darle cabida a la riqueza en el aula sin querer homogeneizar. Otra de esas premisas que ella tiene es diversidad de lenguas en contacto, diversidad en relación con el texto, en la definición histórico-cultural del lector, de autoría y de autoridad. Es decir, que nos abramos a la posibilidad de escribir en otros formatos. Más adelante ustedes se van a encontrar en este pequeño folleto el concepto de multimodalidad. Es un concepto que surge hoy con las nuevas tecnologías. Se hace alusión a la escritura multimodal cuando yo soy capaz de significar a través de diversos lenguajes, cuando yo utilizo el texto, pero a ese texto soy capaz de añadirle imágenes y puedo hacer que mi texto sea mucho más significativo. ¿Cómo lo puedo ampliar a través del video? ¿Cómo puedo ampliar ese horizonte de significados a través de la imagen? Es decir, una invitación a no estar cerrados a solamente al privilegio de lo alfabético y darle lugar también a esos otros lenguajes, y en esa medida esta propuesta con un corte hacia lo indígena también es una invitación a que le demos cabida a esas tradiciones que traían nuestros ancestros, que escribían de otras maneras, pero que igual dejaban relatado su testimonio y su paso por el mundo. Entonces esa es la invitación a que estemos abiertos a eso. Como ustedes advertían en algún momento, miren que no es un tema específicamente del área de lengua castellana, es un tema que se podría trabajar desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, desde el arte. Entonces aquí lo que estamos viendo es una articulación, una transversalización. El lenguaje se nos vuelve un pretexto, la lectura y la escritura se nos vuelve un pretexto para tratar de generar aprendizajes para la vida, no aprendizajes para un determinado contenido, sino aprendizajes para la vida. Bueno, en esa medida, ustedes entonces tienen este material, tiene también algunas referencias sobre la organización didáctica. Lo que ustedes acaban de ver es un pantallazo, una fotografía de lo que podría ser un largo proyecto de escritura a largo plazo. Yo a los chicos les podría plantear como primer ejercicio que todos narremos nuestra historia personal a través de los hilos. Luego revisemos, corrijamos, agreguemos más material, leamos sobre más cosas, sobre culturas indígenas que escriben a través de hilos. Nosotros sabemos que los guayú también los hacen en sus mochilas. El mordisco de la medianoche cuenta como la mochila de la niña que está en la colección Semilla, cuenta como la mochila de la niña, ella la teje y cuenta todo lo que a ella más le gusta en su vida. Entonces ahí tenemos un material que puede irse trabajando en una gran secuencia didáctica. Este es nuestro modelo de organización que hoy les proponemos, un modelo sistemático que ha hecho
hecho una curaduría de ese material, que sabe por qué está poniendo a leer esos materiales y que además está respaldado, como ya lo van a ver, en todo el marco legal que cobija la educación en Colombia hoy. Las competencias que nosotros desarrollamos con este ejercicio son la competencia comunicativa, que comprende las 4 habilidades: hablar, leer, escuchar y escribir, y la competencia significativa en la medida que desarrollamos procesos de comprensión con la lectura, de semántica, textual cuando escribimos, literaria cuando estamos desarrollando estas tipologías textuales, y enciclopédica porque estamos aprendiendo sobre un tema. Entonces, en esta medida, también los estándares básicos que soportan la propuesta son lo de producción y comprensión textual. Esta propuesta es para el grado octavo, pero miren que las chicas respondieron fácilmente al ejercicio, y los DBA que nos acompañan en esta secuencia didáctica son: relaciona los significados de los textos que lee con los contextos sociales, culturales, políticos y económicos en que se han producido, consulta, sintetiza y evalúa la información extraída de diferentes fuentes para realizar un trabajo académico. Por ejemplo, cuando estamos reconstruyendo la historia de nuestro barrio, fácilmente se puede hacer escritura por inmersión, es decir, que el chico tiene que ir a su contexto, tiene que entrevistar al abuelo, a la vecina, recoger datos, entrevistar, luego jerarquizar y decidir al final qué va a venir en esa producción textual, es decir, que está desarrollando un proceso de escritura que lo está preparando para su vida académica, porque eso es lo que hacemos luego en la universidad. Entonces, y finalmente, aplico todas las etapas de la escritura en la elaboración de textos coherentes y cohesionados con criterios cercanos a la publicación. Es decir, que la invitación final de estas actividades es que no se queden en el baúl de los recuerdos del maestro, sino que puedan ser socializados, mejorados en compañía de sus compañeros, revisados con una didáctica interesante, flexible, porque no todo lo que los chicos producen pues se puede revisar, no todos los elementos de la lengua se pueden revisar en un solo texto, es tratar de priorizar qué es lo que yo quiero que aprendan en esta producción textual y apuntarle a esos aprendizajes. Luego, la publicación de estos materiales es supremamente fácil, los blogs son una herramienta potente para la publicación y que resignifican ese escribir para los otros. Están Calameo para poner revistas, Calameo, ISU para hacer revistas digitales y que los chicos puedan ver esos productos en internet. Para los audios está SoundCloud, y Voice es una herramienta para hacer mapas sonoros con diferentes historias. Aquí hay algunas sugerencias de posibles actividades que luego van a poder desarrollar, como Palabras Ancestrales, que es un libro que está basado en uno de estos libros de la colección de Territorios Narrados, que es el Sicuaní, cómo a través de un diccionario de Sicuaní puedo desarrollar prácticas de lectura y escritura, cómo a través de las columnas de opinión también puedo desarrollar lo que es como la lectura crítica y lo que están viviendo los indígenas hoy, en los personajes teóricos, Aguantama, y en fin, hay una serie de sugerencias que ustedes pueden seguir consultando, y al final materiales que ustedes pueden encontrar. Entonces está la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas, está el mapa de lenguas de Colombia, los libros que en la colección Semilla tratan el tema indígena, y que pueden seguir alimentando una gran secuencia didáctica, porque lo que vimos hoy es una pequeña fotografía de algo que puede tener mayor continuidad y que al final puede tener un producto escrito de gran calidad que puede ser socializado y puede ser publicado. ¿Algún comentario? Hasta el momento. Listo, profes, entonces les voy a mostrar la página Leer es mi cuento. Esta es la página donde ustedes pueden encontrar los libros de estos que les estamos mostrando. Aquí en Biblioteca 2.0 ingresan y están los libros para maestros, es decir, los libros que están hechos para conceptualizar sobre prácticas de lectura y escritura. Son estos primeros libros. Luego está toda la colección de Territorios Narrados, manuales y cartillas, y los documentos de base del Plan Nacional. Acá en Territorios Narrados les muestro
alrededor de la tulpa, que fue uno de los que vimos, y están todos los libros para descargar en PDF y que ustedes los puedan utilizar en sus prácticas en el aula. Si alguien quiere hacer un comentario para cerrar. Profesor. Sí, mira, lo que pasa es que en estos momentos, por ejemplo, el mismo ministerio y en el caso de la Secretaría están fomentando mucho pues, una estrategia que es muy válida, que son los concursos, ¿no? Los concursos de cuentos, concursos de poesía, de ensayo. Y por ejemplo, cuando uno llega al aula, pues se encuentra con, no sé, con esa dificultad de que los chicos quizás participen, a pesar de que el maestro pues hace toda la motivación, da todos los elementos, pero ya encontrando, por ejemplo, otras formas de escribir, otras formas de leer, cuando hablamos de multimodales, pues es factible que ya el chico no necesariamente tenga que hacer el ensayo, sino puede grabar, hacer su propia edición en su celular, en su cámara digital, la puede dar a conocer. Entonces, de alguna manera, esto rompe con el patrón que siempre tenía que ser quizás el cuento, el ensayo, 5 o 6 páginas, 7 páginas. No, pueden haber otras opciones como las que mencionan a través del uso de nuestra herramienta web 2.0, en los cuales el chico pues también pueda dar a conocer su historia de vida, su historia personal, su opción, su punto crítico, su argumento, ¿cierto? Su informe. Entonces me parece válido pues descubrir un poco más estos elementos que le ayudan especialmente al docente a mostrar a los chicos otras opciones de producir. Claro. A mí me gustaría agregar algo y es la coherencia que tiene, y les felicito, el nombre de la experiencia, es la lectura más allá del texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención que aquí se dio una situación. Yo soy docente de preescolar, pero he tenido la dicha de estar pasar por navegar por los niveles. En mis momentos cuando soy contratada, trabajo con las niñas de atención a la primera infancia y he trabajado en los niveles de básica primaria, básica secundaria y media. ¿Qué encuentro? Al principio yo me sentí en el rol de estudiante cuando la primera actividad y cuando usted preguntaba con relación a lo que se estaba dando y todos estábamos en silencio y usted decía uno solo. ¿Sí? Y estas son situaciones que se dan en el aula, pero luego cuando pasamos a la siguiente actividad, que es, o sea, no es que no hubiésemos entendido, igual en nuestro nivel nos lo permite. Fue de pronto, yo sé que hubo muchos factores, yo por lo menos estaba esperando que alguien arrancara, sí. De pronto los demás estaban esperando lo mismo. O el temor de pronto equivocarse. Pero en la siguiente actividad, cuando se nos propone exponer, se nos propone producir, entonces vemos, y como nos permitieron contextualizar, entonces digo que es tan coherente el título porque obviamente es más allá del texto. Nos permitió introducirnos, zambullirnos, como decimos allá en la costa, de una manera tan deliciosa y sacar un producto. Sacamos a ese líder indígena. Gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, entonces. Bueno, profes, entonces pienso que el objetivo de lo que se quería con la actividad y socializar la clase maestra se cumplió. De hecho, la profe acaba de resumirlo allí. Recuerden que estábamos hablando de escritura multimodal y en el ejercicio que se hizo se evidenció la escritura multimodal y obviamente se gozaron ustedes el ejercicio y pienso que todos están de acuerdo en decir que se van con un aprendizaje nuevo, porque ya lo han dicho en las participaciones, en que ustedes ya llevan un abanico de posibilidades en lo que sería trabajar con los estudiantes la escritura y que no sea únicamente enfocado en lo que es la narración. Entonces, muchísimas gracias por la participación, por haber estado acá. Recuerden que con el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, es que se logró este taller. Muchísimas gracias. Pueden agregar a redes sociales, seguirnos, tuitearnos, tenemos procesos de formación. Aquí están los lugares de contacto en Facebook y en Twitter. Yo espero que hoy nos agreguen para que nos cuenten también cómo les pareció este proceso.